Pues, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, paz. Amén. Bienvenidos sean todos. En esta tarde, pues vamos a ir comenzando, vamos a dar inicio ya con la actividad número 7, bueno, la lección número 7. Bueno, les invito pues a orar en este tiempo. Gracias por su disponibilidad, gracias por la puntualidad también. Les invito a orar, por favor, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias porque usted es bueno y maravilloso con nosotros. Gracias, Señor, porque usted nos da un día precioso, un día maravilloso, donde nos hemos podido gozar desde tempranas horas de la mañana, Señor, en su presencia. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que estuvimos reunidos hoy. Señor, le pedimos también que en este tiempo que nos reunimos para aprender su palabra, usted, Señor, tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestras emociones, Señor, de todo lo que somos, que usted tome el control y que usted gobierne, Señor, completamente para hacer su voluntad. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, pues como ya ustedes conocen, vamos a ir tomando lista. Por favor, me confirman de alguna manera me hacen saber que están aquí. Pueden decir, aquí estoy, aquí me encuentro presente, bueno, alguna cosa, ¿no? Hoy día estamos 14, diciembre 14, así que vamos a empezar desde arriba. Juan Carlos Topón. Firmes, mi hermano. Presente, mi Firme. hermano. Perfecto, muy bien, excelente, me gustó esa palabra, firme. Esa es la palabra correcta. Muy bien. López Fausto. Presente, mi hermano. Bien. Lady Betancourt Solórzano. Amén. Dios le bendiga, pastor. Presente. Amén. Alomoto Miguel. Todavía no está. Alquinga Esther. Presente, pastor. Bienvenida, mi hermana. Alquinga Nancy. Todavía no está Alquinga Nancy. Elsa Gualotuña. Elsa Gualotuña. Presente, pastor. Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén. Bienvenida. Chango Luisa Carlos. Presente, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bienvenido, hermano. Guamán Pablo. Todavía no está, hermano Guamán. Ok. Topón Giancarlos. Topón Giancarlos todavía no. Ok. María Vilatuña. María Fernanda Vilatuña. Parece que la vi que entró. Envió Parece. un mensaje, pastor. Dice que está afectada de la garganta. Ya, ok. Sí, pero sí está presente. Ya, ok. Muchas gracias por dejarme saber. Sí, entonces está presente. Manito Muy bien. pastor, buenas tardes, ya estoy acá. Ya, mi hermano Mejía, bienvenido. Gracias. Sí, Iván Mejía. Sí, Sí, ya, mi hermano, gracias. Entonces, continuemos con hermana Dara Portocarrero. Buenas tardes, presente hermano. Bien, bienvenida. Henry Suntaxi. Hermano Henry. Está bien. Hermano Byron. Sí, está presente. Presente, pastor. Y hermana Yolanda. Bendiciones, pastor. Gracias, mi hermano. De pronto alguien llegó en el transcurso. Alguien que no tome. Hermano Miguel. De pronto hermana Nancy. Hermano Osvaldo. Hermano Pablo. Y hermano Henry. Bueno, me hacen saber después si llegan en el transcurso de la clase, me hacen saber, ¿ya? Ok, Bendiciones, pastor. Ahorita acabé de ingresar, lo siento. ¿quién habló? No vi. Giancarlo Topón. Ya, Giancarlo Topo. Ya, mi hermano, gracias. Muchas Perfecto. gracias. Ok, vamos a ver.
Hermanos, yo tengo esta actividad durante la clase para que ustedes puedan ir tomando sus notas. Así que lo voy a compartir aquí por el chat para no utilizar el WhatsApp. ¿Han utilizado Forms antes? De pronto en las clases han utilizado esto. ¿Sí? Sí, pastor. Qué chévere. Muy bien. Bien, Perfecto. pastor. Muy bien. Si de pronto alguien tiene dificultades para entrar a esto, am, yo puedo enviar las preguntas también. Si lo tengo aquí en un documento Word, lo Sí, puedo por enviar. favor, yo no he utilizado eso, pastor. Ya, chévere. Listo, mi hermano. Entonces, déjeme comunicar. Ahí están las preguntas, mi hermano. En el chat van a estar las preguntas. Entonces, por cada diapositiva hay una pregunta. Esa es la idea. Por cada diapositiva van a encontrar una pregunta. Son 7 diapositivas, 7 preguntas. Entonces, más o menos voy a mostrar cómo está este, este documento. Estas son las preguntas que están. Más que todo es la forma, la manera reflexiva, ¿no? En sus propias palabras. Sí, se pide también que nombren algunas de las cosas, algunos de los elementos, o por ejemplo aquí en los tiempos sagrados, que sea por lo menos unos 2 de la lista que vamos a compartir. Eso, mis hermanos. Entonces, ahí sí, estamos listos con esto, ¿no? Pueden hacerlo de las dos maneras. Pueden usar el chat también, o también lo pueden usar el form, si al final lo envían nomás. Eso sería. ¿Este trabajo es para ahorita, pastor? Disculpe, y toca hacerlo personal o en grupo? No, eso es personal. Cada uno de ustedes. Sí, al final lo envían y me lo envían también así. Bueno, los que usan el form no tienen que hacer nada más que solo submit al final y ya me llega. Los que copian las preguntas me lo envían ya sea a mi WhatsApp o aquí en el Zoom mismo, de manera personal. Eso. ¿De pronto alguna otra inquietud antes de comenzar? Esto que envió ahorita, entonces, ¿es para hoy día enviarle? Sí, al final de la clase, justo al final de la clase. Lo vamos desarrollando mientras vamos viendo nosotros la clase. Exactamente. Entonces tenemos una actividad, una pregunta por cada diapositiva. Esa es la idea. Entonces, así es. Y eso lo envían al final de la clase. Al final de la clase. Eso no tiene nada que ver con el deber, no tiene nada que ver con... Eso es solo actividad de la clase, nada más. ¿Ok? Listo, muy bien. Vamos entonces a ir comenzando, mis hermanos. Pero mi Bien, hermano, ese ya lo compartió en el WhatsApp. no, en el WhatsApp no, aquí en el chat está. En el Ya. chat de aquí del Zoom. Ujú. Ya, me avisa si lo encontró. Sí, mi hermano, gracias, ya lo encontré. Ok, chévere. Vamos entonces comenzando. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos una vez más. Vamos hoy día a comenzar la sesión número 7 o el estudio número 7 que tiene que ver con el culto en el Antiguo Testamento, ¿no? El culto, la adoración del Antiguo Testamento. Así que sean bienvenidos todos una vez más, mis hermanos. Durante esta exposición veremos que el culto en el Antiguo Testamento tiene algunas situaciones interesantes como eh, la forma, los lugares, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tiempos inclusive tienen una enseñanza valiosa para cada uno de nosotros hoy en día. Así que traen memorias y vamos a ir desarrollando todo eso. Y al final de la clase esperamos poder entender
¿Qué significa la palabra culto? Esto es a manera de sentar objetivos, ¿no? ¿Qué significa la palabra culto? De pronto reconocer las funciones que los lugares, las formas, los tiempos tuvieran, ¿no es cierto? En su debido momento y también para nosotros, para la vida comunitaria de la iglesia. Así también quisiéramos identificar el sentido teológico de la purificación y del sacrificio, ¿no es cierto? Vamos a entender un poco el concepto de kiper, que tiene que ver con la purificación, con el sacrificio que se hacía en el tiempo de la adoración, ¿no? En el templo. Entonces queremos llegar también a identificar ese sentido teológico y también, por último, relacionar estas prácticas con el cumplimiento en el sentido de Cristo, ¿no? Así que esos son a manera de objetivos que quisiéramos mostrar en esta tarde. Bueno, pues aquí empezamos y empiezan ustedes también. La adoración en el culto en el Antiguo Testamento. La palabra culto, ¿no es cierto? El culto abarca algunas funciones o algunos elementos como los ritos, las ordenanzas, el lugar, los símbolos, pero no es solamente lo que se hace dentro del culto, ¿no es cierto? Sino que también es cómo la comunidad expresa su respuesta a la revelación divina. Hay una frase que lo extraje del texto y decía, Dios no ordenó sacrificios para que sus adoradores permanezcan ocupados, sino que Dios se deleita en la adoración espiritual. Esto es interesante, ¿no? Porque cuando estudiamos esto, pudiéramos pensar, bueno, todos estos ritos, los sacrificios, ¿no es cierto? Los lugares, el tiempo en los que se celebraban, todo esto quizá pudiera ser muy, muy ritual, ¿no es cierto? Y carece de algún sentido, pero, o es algo meramente cultural, podríamos decirlo así, pero mucho más allá que eso, Dios busca de alguna manera la adoración espiritual, ¿no es cierto? Así que vamos buscando dentro de la adoración, dentro del culto, hay dos dimensiones. Y esta es la dimensión externa, donde están todo lo que son las acciones, los objetos, el orden en el que se va realizando el culto, ¿no es cierto? Y también está la parte interna, la parte que quiere decir que cada acción, cada cosa que se iba realizando, en el orden que se iba realizando, tenía un significado, tenía un trasfondo, tenía un mensaje que estaba dando o que estaba recordando, trayendo a la memoria algo, ¿no es cierto? Entonces, esas dos, tanto la parte externa como la parte interna, esas dos dimensiones, deben ir acompañándose, conectándose mutuamente, ¿no es cierto? Dentro de la adoración. Entonces, no es algo meramente solo externo y tampoco es algo solamente interno, ¿sí? Porque para ilustrarlo un poco más, podríamos caer nosotros en ese error, decir, bueno, yo alabo a Dios en mi corazón, pero mi exterior demuestra todo lo contrario. O podríamos decir, no, yo alabo a Dios solamente con mis acciones, es decir, canto, aplaudo, bonito, qué lindo en nuestros días, pero dentro de mí estoy vacío del Señor. Entonces, las dos tienen que irse conectando y esa es la idea que tiene el autor cuando plasma esto en la forma del culto, ¿no es cierto? La forma del culto no es solamente un fin, es un medio para llevar completamente al ser humano a poder conectarse y poder tener la adoración con el Señor. Así que la forma nos recuerda, trae memorias, nos orienta hacia la fe, pero no sustituye lo que hay dentro del corazón, sino que saca hacia afuera lo que hay dentro del ser humano. Ya, esto es como más o menos algo general del culto, ¿no es cierto? Algo general, las dos dimensiones, tanto la dimensión externa
que es lo que se ve, y la dimensión interna que está implícita dentro de la idea del culto del Antiguo Testamento. Ahora, bueno, espero que ustedes ya vayan contestando ahí su pregunta, ¿no? Ahí la tienen en su form o la tienen también en sus preguntas, ¿no? En las preguntas que le, que le mostramos o que le enviamos. Veamos un poco acerca de la necesidad de una forma al momento de realizar un culto o de realizar la adoración en el Antiguo Testamento. La forma en la adoración no es un mero adorno, sino que de alguna manera la forma guía hacia el interior, ¿no es cierto? Guía desde el exterior, lleva hacia el interior del pueblo, del interior del corazón de la persona. Los ritos, los gestos, los símbolos, todo esto que se ve en el Antiguo Testamento ayudan a recolectar y a enseñar verdades sobre Dios y sobre la comunidad. ¿Cierto? Como dije anteriormente, cada una de esas partes sirve para recordar algo. Cada parte de la adoración, cada sacrificio que se hacía, o por ejemplo, si hablamos ah, hablemos cuando salió el pueblo de Egipto, ¿no es cierto? Celebraron algo interesante. Ellos tenían que matar un corderito y con la sangre pintar los dinteles de la casa, ¿no es cierto? Esa, esa Pascua o esa celebración tiene un significado específico, ¿no es cierto? Trae memorias al pueblo de cuando el Señor los rescató, cuando el Señor los liberó, cuál fue la manera en que Dios los liberó a ellos de la servidumbre y la opresión de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, así como eso, cada una de las partes de la adoración o de la forma en la que está estructurada la adoración en el Antiguo Testamento tiene esa connotación de mostrar algo, de recordar algo, de establecer algo en lo profundo del corazón del pueblo, ¿sí? Al mismo tiempo existe un peligro real cuando la forma se vacía de la fe y se convierte en una rutina. Ahí pierde completamente todo su valor. Y ahí hablemos de la Pascua mismo, por ejemplo. Muchos hoy en día se reúnen, ¿no? Y dentro de las iglesias hoy en día podríamos tener inclusive ese peligro o ese riesgo de celebrar, digamos, la Santa Cena que celebramos hoy, algo muy similar a la Pascua. Celebrar la Santa Cena, pero carecer de todo el sentido, de todo el significado del por qué estamos celebrando, ¿no es cierto? Entonces, más o menos es esa la idea. La forma nos ayuda a interiorizar, a recordar, a traer presente en nuestro corazón, en nuestra vida, de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Esa misma lección era para el pueblo de Israel en la forma en cómo ellos celebraban la adoración en el Antiguo Testamento. Hasta aquí, mis hermanos, ¿qué les ha parecido? Amén, mi hermano. Una sola preguntita nada más. ¿Sí? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, acabamos de ver lo que es el culto, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que yo le estoy tratando de comprender y para ir de una vez llenando las preguntas. Y aquí dice en sus propias palabras, escriba la definición de culto. Antes de pasar a la forma que ahorita nos está indicando, pastor. Nosotros le ponemos nuestra perspectiva desde la parte actual, en el tiempo actual, o desde la perspectiva desde el Antiguo Testamento. Puede utilizarlo del Antiguo Testamento y también si desea y si le alcanza el tiempo, claro, contextualizarlo también hoy día. Por ejemplo, ¿qué es el culto? Ahí lo que nos pide en sus propias palabras, escriba la definición de culto. Es la forma visible de la respuesta de Israel a Dios. Eso Es es una todo. adoración, se podría decir que es una adoración ordenada y obediente del pueblo de Israel hacia el Señor. Hacia el Señor. Exacto, en sus propias palabras. Ya, Amén. eso era todo. Y de ahí en la forma, igual manera, dice, en sus propias palabras explica la necesidad de una forma. ¿Para qué sirve y cuál sería el riesgo? ¿No es cierto? Entonces, ahí lo explica usted. ¿Por qué hay necesidad de una forma?
porque nos ayuda. Ahí estaba, ¿no es cierto? A recordar, trae memorias, etcétera. Y usted lo va poniendo ahí en en lo que está llenando usted. Ujú. ¿Y cuál sería el riesgo de que pudiera ser un ritual vacío, que pudiera ser solamente algo meramente ritual? Como a veces ya lo decía la Pascua o lo que celebramos nosotros, la Santa Cena, podríamos hacerlo sin ningún sentido aparente, o sea, solo lo hacemos porque hay que hacerlo cada inicio de cada mes o cosas así. Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan Amén, plasmando pastor, ahí. gracias, gracias. Ya, muy bien. Si de pronto hay alguna pregunta, algo, pueden levantar su mano o abrir el micrófono y lo preguntan nomás. Sí, pastor, una consulta. Ujú. O sea, para esta forma de culto o de adoración, siempre se necesitaba una forma o algo que nos recuerde qué es lo que había hecho Dios por cada uno de nosotros, o por en ese tiempo por el pueblo de Israel, como fue la Pascua, ¿no es cierto? O sea, siempre necesitaba algo que nos recuerde por qué debemos adorar a Dios y agradecer en tal caso. Claro. Recuerde también cuando estudiamos los pactos. ¿Se acuerda el pacto? Dios siempre establecía algo, una señal. Ahí veíamos el testigo, ¿se acuerda? Entonces había algo, había ahí que tenía que quedar como precedente. En el caso de Noé, por ejemplo, el pacto que hizo con Noé quedó como precedente del arco iris. Y así, con cada uno de los que fue haciendo pacto. Entonces, acuérdese también que cuando estudiamos esto, había siempre esa forma, ¿no? Esa forma que lo habían tomado de los pueblos vecinos o que este estudioso profundizó un poco en el tema de los pueblos vecinos y vio una similitud que tenía tanto los pueblos vecinos con Israel, ¿no? Y ahí tenía lo que Dios había hecho antes, qué era lo que tenía que hacer el pueblo que estaba uniéndose en pacto con el Señor, etcétera. Se explicaba toda esa parte. Entonces, en la adoración se traslada todo eso, se traslada y lo ponen ahí. Cada parte de la adoración tiene un significado específico y especial. Esa es la idea. Ah, ya, Ujú. ya, pastor. Sí, es realmente sumamente interesante porque igual, como dice en la parte de abajo, dice se vuelve un ritual vacío y muchas de las veces se lo toma así, o sea, ya por costumbre, sino que ya no se recuerda verdaderamente lo que Dios hizo por nosotros, sino que ahora muchas de las veces tal vez se adora por costumbre, como dice, termina siendo un ritual antes que algo por fe y por agradecimiento a Dios. Y realmente sí ha sido bien interesante verle así desde esa perspectiva, pastor. Ujú. Claro, hoy mismo podríamos, en la actualidad, podríamos cuestionarnos nosotros y decir, bueno, la forma en la que nosotros celebramos los cultos, la manera, ¿no? En la que nosotros celebramos los cultos, ¿realmente despierta el corazón del adorador o adormece el corazón del adorador, ¿no? Podría ser una pregunta clave aquí. ¿Realmente abre el corazón de la persona que está yendo al culto? ¿Entiende el significado? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué estamos haciendo en ese lugar? ¿Para qué nos reunimos? ¿Por qué estamos cantando? ¿Por qué estamos escuchando el mensaje? ¿Cierto? ¿Por qué recogemos las ofrendas? Entonces, se dan cuenta que esto, la forma, eh, se abre para cuestionar muchas de las cosas que hoy día hacemos, o se abre para reafirmar muchas de las cosas que hoy día hacemos, o también podría abrirse para reflexionar en lo que estamos haciendo y ver si la forma en la que la estamos haciendo realmente está siendo de edificación o realmente nos está dejando a un lado. Hermana Yolanda. Sí, mi hermano pastor, qué importante es analizar este tema porque, bueno, últimamente, específicamente en nuestra congregación están enfocando mucho el tema de que solamente los domingos están asistiendo a la iglesia, ¿no? Hay mucha concurrencia de hermanos que llegan los domingos, pero ¿qué hay del miércoles que tenemos otro culto o qué hay el tiempo de oración que tenemos que conectarnos? Entonces,
¿qué es lo que está pasando? Los hermanos que dan la palabra están enfocándose mucho en dónde está nuestro corazón específicamente, ¿no? Eh, se evidencia aparentemente en los cultos del domingo mucho, de pronto los hermanos lo que ven, ¿no? Desde el púlpito es eso, que de pronto mucho drama en nuestro culto de domingo, pero ¿qué hay de nuestra vida desde el día lunes al sábado? Entonces, hemos enfocado, vemos, ¿no? Que estamos enfocando mucho eso porque eso se está viendo en hablo de nuestra congregación específicamente. Amén, amén, mi hermana. Sí, exactamente. Entonces, ahí pues ya ustedes como líderes, pues como miembros inclusive de la iglesia o si están en algún área de servicio, de liderazgo de la iglesia, ya pueden ustedes ir orando al Señor y de pronto conversando con el liderazgo, ¿no? Decir, bueno, hermanos, hay que enfatizar esto, pero hay que enfatizarlo no como un rito, decir, bueno, tenemos cultos en nuestro caso, ¿no? Yo hablo miércoles, viernes y domingo. Miércoles es de oración, el viernes es de estudio bíblico y el domingo es el culto general o dominical con niños y todo. Entonces, eh, ir a la profundidad, ¿cierto? Siempre la forma, el culto, la forma que lo hacemos debe ser un viaje a la profundidad del corazón de la persona, que la persona entienda por qué está ahí, para qué está ahí, qué está haciendo en ese lugar, por qué se reúne. ¿Cierto? Y a veces cuando hablamos con los adolescentes, dicen, bueno, es que, claro, venimos acá, estamos un rato, estudiamos la palabra, pero no le entendemos muy bien para qué, ¿no? Y es bueno que ellos digan eso, porque eso a nosotros como líderes nos hace pensar cómo podemos enfocar para que ellos puedan entender el significado correcto del por qué están ahí, qué están haciendo ahí. Muy bien, hermanos. Vamos avanzando un poco. Avancemos a los lugares sagrados. Ah, tenemos aquí algunos ejemplos como Betel, el Sinaí, el tabernáculo, el templo, entre otros lugares que son puntos donde Dios se manifestó, donde el pueblo se reunía, ¿no es cierto? De alguna manera, son algunos puntos de encuentro con el Señor. Ahora, en estos lugares, de alguna manera, yo le puse ahí mediaban o de alguna manera esos eran los puntos donde el Señor se encontraba, ¿no es cierto? La presencia del Señor estaba en esos lugares. Recuerdan la promesa palpable de la comunión, ¿no es cierto? Ahí era donde estaba el Shekinah de Dios, la presencia eh, completa del Señor en esos lugares, ¿no es cierto? Entonces, pero así como estos lugares, el templo, ¿no es cierto? El tabernáculo, todos estos lugares de alguna manera era un lugar donde el Señor se mostraba. Sucede como en todo. El pueblo de Israel fue perdiendo el significado del para qué servía el tabernáculo, para qué servía esos lugares, ¿no? ¿Por qué el Señor mostraba su presencia en esos lugares y no en otros lugares, ¿no es cierto? Y fue perdiendo y los usaron como talismán, los empezaron a usar de esa manera, ¿no? De alguna manera el pueblo empezó inclusive a usar esos lugares como, bueno, yo vengo al templo para que Dios me bendiga, para que Dios me perdone. De alguna manera como una palanca de fuerza para obligar a Dios a que me perdone, para que obligar a Dios para que haga esto. Podemos ver el colmo de los colmos cuando Jesús tuvo que sacar con un azote a aquellos que habían convertido, y Jesús lo dijo textualmente, en una cueva de ladrones, el templo, ¿no es cierto? Podemos ver ahí un colmo de estos o algo muy subido, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Habían perdido realmente el punto de esos lugares donde el Señor se manifestaba y habían hecho cualquier cosa menos un lugar donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios ministra la vida del pueblo. ¿Sí? Entonces, el templo no encierra a Dios, sino que es un lugar donde el Señor tenía un encuentro realmente con su pueblo, ¿no es cierto? Y dentro de esos lugares es importante mencionar esto, que Dios exige limpieza.
exige reverencia. En esos lugares ustedes pueden ver, por ejemplo, en el templo, el sumo sacerdote podría entrar una sola vez en el año, ¿no? Y cuando entraba el sumo sacerdote, en esa vez que él entraba, tenía que estar completamente limpio, completamente sin mancha, porque si había mancha, pecado, algo que no se haya seguido correctamente, él moría, ¿no? Podía morir. Entonces, tomemos en cuenta esto. Los lugares sagrados son lugares donde el Señor se manifestaba, donde la presencia de Dios estaba, donde la presencia de Dios se manifestaba. Em, en esos lugares, sin embargo, el pueblo pierde la visión y utiliza como un talismán, como una palanca de fuerza, ¿no es cierto? Para decir, bueno, estoy aquí, perdóname, Señor, ¿no? Ya estoy aquí, ya traje la paloma, ya compré la oveja y estoy aquí para que me perdones, para que cubre mi pecado. Entonces, la idea es que en esos lugares se exigía también ah, un encuentro real con el Señor y demanda mucho la limpieza, la reverencia, demanda mucho la santidad en esos lugares, hermanos. Así que eso es en el tema de los lugares sagrados. Mi Ujú. querido pastor, tal vez una consulta. Bueno, sabemos que esto está regido para los tiempos antiguos, ¿no? Sin embargo, también se podría tomar en este tiempo, en la actualidad, las iglesias. Bueno, también entendiendo desde el punto de vista de que ya no es necesario como que estos espacios que tenía el pueblo de Israel, sino que ahora, pues, gracias a Cristo Jesús, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Ujú. Sin embargo, ¿qué relación tendría o qué referencia o similitud tendría eh, las iglesias como estructuras físicas, hablándolo así, con estos lugares que mencionamos en la antigüedad? Muy bien, siendo que nosotros, Jesús lo dice en Juan capítulo 4, ¿no? Siendo que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. Jesús lo dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, es interesante porque recuerden que la adoración, la forma, la ley, todas estas partes que hemos estudiado, los pactos, forman o dirigen la vida de la comunidad de Israel, la vida del pueblo en sí. Era la manera de Dios decirles, así deben caminar, así deben ir para que puedan agradarle a Él. Ya, ¿qué relación tendría con nosotros en nuestro día? Um, la palabra iglesia o eclesia significa eso, ¿no? La congregación de los santos. Entonces, y a veces es un poco eh, real esto. Cuando llegamos al culto, miren, yo he podido ver un ejemplo clave. Cuando llegamos al culto, a veces no tenemos la reverencia que deberíamos tener frente a la palabra de Dios, frente a la persona que está exponiendo, no tanto a la persona, sino al mensaje que se está exponiendo. A veces estamos usando los teléfonos, estamos conversando, etcétera. Esto lo digo como un ejemplo así que todos los días lo vamos a ver dentro de las iglesias. Pero, sin embargo, Dios no habita en templos habitados o hechos por mano de hombre, pero Él habita en nosotros y Él habita donde están dos o tres reunidos en su nombre. Y esos dos o tres que están reunidos en su nombre, debemos estar unidos siempre con ese objetivo, con ese nivel de madurez, con ese nivel de reverencia al Señor, sabiendo que estamos en la presencia del Dios vivo, del Dios grande, del Dios que es fuego consumidor, ¿cierto? Entonces, a veces como que nosotros inconscientemente por el día a día en que vivimos, se nos va eso de la mente o se nos va eso, perdemos esa percepción. Entonces, esa sería la aplicación como un poco práctica a nuestro día a día. Si Dios no pide que hagamos templos grandes o cosas como las que tenemos hoy día, de hecho, la primera iglesia, si ustedes estudian, la primera iglesia no tenía templos. Ellos se reunían en casas, ¿sí? Prestaban las casas, los hermanos que tenían las comodidades prestaban sus casas y ahí se reunían.
un grupo de hermanos y de esa manera fue expandiéndose el evangelio y llegamos al día de hoy donde tenemos edificaciones grandes, ¿no? Pero la iglesia no es la edificación, sino la iglesia es la reunión de los hermanos, de aquellos que han sido redimidos, lavados por la sangre de Cristo. Eso, mi hermano. Entonces, lo que podemos sacar estas lecciones valiosas es que un encuentro con Dios, sea de manera personal o sea de manera grupal, congregacional, exige un nivel de reverencia, exige un nivel de limpieza. Jesús lo Pastor, dijo, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sí? pastor, Ujú. como para ir acatando también en cuanto a usted nos va explicando, en base a lo que veíamos desde hace un momentito también, en base a la forma. Mucha gente ahora se centra más en la forma, en lo que puede hacer, más que en, se podría decir, en darle el lugar al Señor. Así La es. relación se transforma ya, como decía usted mismo en el ritual, ¿no? En una Ujú. situación litúrgica, más que espiritual y personal. Un corazón agradecido a Dios mira al Señor sobre las circunstancias y ya no después de las circunstancias. Cuando nosotros entendemos ese concepto de humildad, de gratitud, de obediencia y reverencia, vamos con un corazón hambriento a recibir del Señor. Pero ese es el trabajo y por eso creo que Dios ha permitido que nos estemos capacitando y preparando, mi hermano. Amén. Gracias. Eso, mi hermano Samuel. De pronto, no sé si aclaramos Sí, o, muy bien, confu- muchas gracias, pastor. o confundimos más. No, no, Pero no, bueno, sí, sí estamos claros. ok, muy bien. Muchas gracias, Sí, mi pastor. hermano. Sí, la idea clave aquí es un encuentro personal con Dios requiere santidad. Estaba diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Requiere ese grado de madurez espiritual para saber que estamos delante de nuestro Dios. Sí. ah, Pastor, y eso, vamos a hacer una eso. consulta. Sí. Justo ahorita hablando de esto, se me venía a la mente. Y he escuchado, bueno, que decía alguna vez un pastor, decía que él invitaba a personas que no conocían de la palabra y tocaban ahí en la iglesia. O sea, Ujú. él decía así, decía, esto muchas de las veces confundimos que es un altar o algo así. Y decía, es un medio en el cual nosotros podemos expresar la palabra y poder atraer gente. Pero también viví otra parte en la cual alguna vez visitamos una iglesia por la Tacunga, no recuerdo, y cuando un hermano de la iglesia quería tocar la batería, yo recuerdo que en cambio el pastor y los ancianos oraron y ungieron por él, porque decía que no podía subirse a ese lugar sin ser limpio, sin ser santo delante de la presencia del Señor, porque era un lugar santo y sagrado. O sea, si yo veo esas dos perspectivas y sí me quedé con eso alguna vez con esa duda. Ujú. Claro, tenemos esos dos niveles, ¿no? Sin embargo, lo que la palabra del Señor dice es la santidad siempre es lo que en el Antiguo Testamento inclusive el Señor dice estoy molesto, por decirlo menos, de tantos sacrificios y de tantos holocaustos y el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Entonces, viendo estos dos ejemplos que usted dice, ah, no sirve de nada aparentar, al contrario, hacemos algo malo. Cuando ponemos, por ejemplo, en el ministerio de alabanza que es lo que usted acaba de mencionar, no nos sirve de nada poner a músicos que sean excelentes en el arte haciendo música, ¿no es cierto? Si no tienen una relación profunda con el Señor, si no tienen una relación íntima, si no son íntegros con el Señor, no va a haber bendición, no va a haber prosperidad en ese lugar. Puede haber cualquier otra cosa, emoción, admiración por el talento, pero no va a haber una adoración real, genuina delante del Señor. Entonces, yo digo, así sea, cantemos a capela, hermano. Pero que sea una persona
que viva conforme a lo que dice la palabra del Señor, que realmente refleje que es una persona que conoce a Cristo, que ama al Señor, que ama su palabra, que ama su iglesia, que ama su obra, ¿no? Que ama lo que hace para el Señor por medio de la iglesia. Entonces, esa es la idea. Y en eso precisamente el Antiguo Testamento nos muestra que el pueblo se extravió un poco y utilizó como, no, pues ahí es donde puedo ir y ser cubierto mis pecados y etcétera, como tratando de obligar a Dios para eso, ¿no? Entonces, sí, mi hermano, los lugares sagrados son para nadie es santo, me refiero, nadie es perfecto, pero, pero sí debemos ser muy celosos con las personas que ocupan ciertos cargos, ciertos lugares, ciertos puestos de servicio en la iglesia. Tenemos que ser muy, muy celosos con eso nosotros, porque es con el Señor con quien estamos ahí. Eso, mi hermano. Muy Buen bien. pastor, ahora sí ya. Ok. Vamos entonces a los tiempos sagrados. Y aquí vamos a hablar un poco am, acerca de las fiestas que estructuraban la vida religiosa. Acuérdense que todo esto es, de alguna manera, está el Señor dando la instrucción para el pueblo, para la nación, para todos ellos que sepan cómo pueden vivir, cómo deben adorar, cómo deben servirle al Señor, ¿no? Hablemos un poquito de uno de estos tiempos. Ahí se les pide que pongan dos. Dice, menciona al menos dos tiempos sagrados y su significado. Bueno, ahí vamos con el primero. Hablemos de estos tiempos sagrados, tiempos donde había que dejar todo lo que estamos haciendo para hacer esto, ¿no? La Pascua, memoria de la liberación de Egipto. Era un rito familiar, ¿no es cierto? Acuérdense cómo inició, ¿no es cierto?, la Pascua. Ya lo decía al inicio, el Señor manda que cojan un corderito, si la familia era muy pequeña, entre dos familias debían unirse y, y comerlo dentro, estar en armonía, estar en comunión adentro y la sangre del cordero debía estar pintada en el lintel de la puerta para que el ángel de Jehová pase por ese lugar sin hacer daño en esa casa, ¿no? Bueno, así es como eso fue antes de salir de Egipto. Entonces fue la noche en la que ellos iban a ser liberados. Entonces fue un acto de fe, un acto de obediencia. Y recuerda eso, ¿no? La liberación de Egipto. Aquí tenemos también las fiestas de las semanas o la fiesta de Pentecostés, que se recuerda inclusive en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Cuando se derrama el don del Espíritu Santo sobre los apóstoles ya en ese entonces. Entonces, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés era una fiesta de primicias, ¿no es cierto? Una fiesta de acción de gracias por las cosechas que había tenido el pueblo. Estaban muy agradecidos con el Señor por la bendición que Dios les había dado a ellos y tenía de alguna manera una relación con la entrega de la ley en ese sentido, ¿no? También estaban agradecidos porque el Señor les entregó la ley por mano de Moisés. Entonces celebraban esto de las fiestas de las semanas o la fiesta de Pentecostés como un acto de acción de gracias eh, al Señor. Otra fiesta que hacían era la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. También es un recuerdo de la protección durante el éxodo. Entonces esto les recuerda a ellos cómo el Señor los cuidó cuando estaban en pueblos, siendo esclavos en otros pueblos, ¿no? Cómo el Señor los guió durante la salida del éxodo, ¿no? La salida de Egipto, cómo el Señor los guió, los cuidó, los protegió, les proveyó de todo lo que ellos habían necesitado durante esa estadía, ¿no? Y tenemos el día de la expiación también, que nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad de la expiación. Ese día de la expiación era un día interesante porque ahí era donde
se hacían los sacrificios, ¿no? Ahí era donde que la persona que había cometido pecado ponía sus manos sobre el animalito que iba a ser degollado, tomando su lugar, ¿no? Su lugar de pecador. Y esa sangre de ese animalito cubría el pecado de esa persona. Pero interesante que cubría y no lo quitaba, sino que Cristo fue el que quita el pecado, no solamente el que cubre. Luego tenemos el Shabbat o sábado, se ha traducido así, que nos recuerda la comunión con Dios, nos recuerda que el Señor trabajó también 6 días y más del séptimo eh, lo dedicó para tener un descanso, para, para descansar de toda la obra y también eso se enfatiza en el pueblo, ¿no? Mucho más allá del descanso, la comunidad debía estar en comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, eso es interesante en cuanto a estas fiestas. Ahora, estas celebraciones no son solamente un folclorismo, no es solamente algo que el pueblo iba o debía estar celebrándolo así sin ningún sentido, sino que estas celebraciones forman la identidad, la gratitud, la memoria teológica del pueblo. Es por medio de estas celebraciones que el pueblo establece su identidad. Ellos celebran esto sabiendo que son pueblo del Señor, sabiendo que esto es ser parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo relacionamos esto nosotros? Y aquí es la pregunta que les dejo a ustedes. ¿Cómo relacionan estos tiempos a tiempo de gratitud por las cosechas, tiempo de gratitud por la liberación, ¿no es cierto? Por la protección, la providencia, tiempo también para la comunión. ¿Cómo lo relacionan ustedes en el Nuevo Testamento esto? ¿Cómo creen que los pueden relacionar ustedes al Nuevo Testamento, al tiempo en que estamos viviendo hoy? No sé, para mí sería que realmente Jesús trajo todo eso, todos los beneficios, ¿no? O sea, cuando Ujú. vino Jesús, Jesús nos dio esa paz, nos dio bendición. O sea, realmente todo lo encontramos en Jesús nosotros como, ¿cómo podría decir? Como hijos de Dios y somos rescatados por gracia y toda esa gracia tenemos en Jesús. En Jesús se cumplió todas estas promesas que estaban hechas en el Antiguo Testamento. Amén. Muy Amén. bien. Sí, sabiendo que Jesucristo es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Amén, amén, amén. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Cómo más relacionamos estos tiempos sagrados, no? Trasladémonos al culto que tenemos nosotros, a los Sí, tiempos que tenemos. Ajá. pastor, justo sí, bueno, también desde un punto de vista, no, que estamos justo hablando ahorita del culto, pero en la actualidad, como viene también de la palabra cultura, ¿no? El tema de culto. Entonces, como cristianos también hemos podido desarrollar esa cultura. ¿Y qué es la cultura? Es un conjunto de tradiciones y también de formas de actuar como sociedad. Y dentro de la iglesia, pues nosotros creo que tenemos estas oportunidades de poder reunirnos en lugar específico como iglesia y también recordarnos, si tal vez el pueblo de Israel tenía estas festividades donde agradecía la protección, donde agradecía la libertad, donde agradecía el hecho del cuidado de Dios. Todo esto se ve reflejado en nuestra actualidad. Yo creo que si nos ponemos a hablar, todos tenemos siempre un testimonio acerca de cada una de estas acciones que Dios ha sido tan presente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Como cómo Él nos ha protegido, cómo Él nos ha dado provisión, cómo Él nos ha libertado, cómo Él nos ha sanado. Y en cada una de nuestras reuniones, de nuestros cultos, pues nosotros debemos tener esa misma actitud que el pueblo de Israel, ¿no? De poder agradecer, de poder hacer fiesta, de regocijarnos, de saber que nuestro Dios es el mismo de ayer
el mismo del pueblo de Israel de hace tiempos, de hace años, es el mismo que tendremos hoy, como nos ha estado demostrando en cada una de nuestras vidas, y el mismo que tendremos en el futuro. Entonces, creo que también podríamos irlo asemejando desde este punto de vista. Ven, gracias, mi hermano Samuel. Y justamente eso, esta parte de la cultura, ¿no? Ah, es recordar como lo terminé diciendo, ¿no? Estas celebraciones forman la identidad. Entonces, ¿cómo relacionamos esto a nuestros días? Déjeme pensar en algunas. Si alguien le pregunta, ¿por qué va a la iglesia? ¿Por qué se reúnen ustedes? Algo diferente, ¿no? A lo que hacen los vecinos, los amigos, de pronto inclusive familiares que no conocen al Señor. Usted dice, bueno, discúlpame, tengo que irme a la iglesia, tengo culto hoy día, ¿no? Es algo diferente. Entonces, eso está formando la identidad. Eso está diciéndome, ay, somos diferentes nosotros al resto del mundo, ¿no? Somos diferentes nosotros al resto del barrio. Los hijos pueden preguntar, pero papá, ¿por qué vamos al culto? ¿Por qué hay que ir al culto? ¿Por qué hay que dar ofrendas? ¿Por qué hay que cantar? ¿Por qué tengo que llevar mi Biblia? ¿Cierto? Entonces, miren cómo forma la identidad, ¿cierto? Esos tiempos sagrados, ¿no es cierto? Porque hay que tener reverencia cuando cantamos los himnos al Señor. ¿Ah? ¿Cierto? Todas estas cosas nos ayudan a nosotros a formar identidad. Esa es la idea. Nos ayudan a formar la identidad que tenemos. Para ese tiempo, la identidad que tenían frente a otras naciones, pero para nosotros la identidad que tenemos en Cristo frente al mundo. Amén. Avancemos. Vamos a ritos de purificación. Y la pregunta para ustedes, ¿qué significa limpio y de dónde viene la pureza? Muy bien, hablemos entonces de la pureza. Para Israel, la palabra limpio significaba estar apto para acercarse a Dios. ¿Sí? Limpio significa estar apto para acercarse a Dios. Así que los ritos de purificación se preparan o de alguna manera identifican al pueblo y lo protegen de prácticas paganas. Mire lo que estamos diciendo aquí. Así que estos ritos de purificación que mantenía el pueblo en el Antiguo Testamento, lo protegen de prácticas paganas. ¿Sí? Porque les recuerda por qué se hacen. ¿Cierto? Y también son señales externas de una realidad que ellos tienen con el Señor, de una realidad de relación que ellos tienen con el Señor. Así que la pureza tiene esa connotación, ¿no es cierto? No olvidemos tampoco los límites que tienen los ritos. Los ritos no producen por sí mismos ninguna pureza interior. Los ritos, si es que se practican sin ningún sentido interno, espiritual, son sencillamente eso, son ritos, nada más. Pero la verdadera renovación viene de parte de Dios. Y el salmista lo decía, ¿no es cierto? Purifícame con hisopo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la idea que tenemos aquí. Entonces, empezamos diciendo que los ritos o que la palabra limpio, ¿no es cierto?, significa estar apto para acercarse a Dios, ¿cierto? Que estos ritos separan y protegen al pueblo de Dios, los hacen distintos para que el pueblo de Dios no pueda caer de pronto en los actos paganos que hacía el resto del mundo, los pueblos alrededor de él. Y también estos ritos deben apuntar a una transformación interior. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Cantamos, estudiamos la palabra de Dios, presenciamos un sermón, ¿no es cierto? Estamos en un culto de oración, en un culto de estudio, visitamos, mantenemos cultos de hogares, hacemos bautismos, ¿no es cierto? Hacemos tiempos de coinonía con la iglesia, quizás retiros eclesiales o eclesiásticos, ¿no?
todos estos deben apuntar a una transformación interior, no solamente al mero hecho de hacerla, el evento, sino que debe ir intrínseco o lo profundo debe ser siempre apuntar a esa transformación del interior. Amén. ¿Qué les parece, hermanos, en cuanto a esto de los ritos de purificación? Pastor, yo quería Ujú. hacer una pregunta. El término rito, como que no me queda claro, sobre todo desde el punto de vista que es algo que se acostumbra a hacer siempre, ¿no? Tomado de una definición. Esa era una pregunta, o sea, ¿por qué la palabra rito? Adicional, quería preguntar también cuáles serían las formas de purificación, por ejemplo, en cualquier sentido, no, no sé, no, no me quedó claro eso. ¿Cuáles serían los ritos de purificación que debemos practicar? Y ya, vamos a ver. La palabra rito es solamente algo que se repite, ¿no? Ya sea por costumbre o por... hagamos como un ejemplo la liturgia que tenemos el día domingo. Todos los días domingos se hace lo mismo, ¿no? A excepción de la Santa Cena, que a veces, o presentación de niños, que se hace cultos especiales. Siempre se inicia con la bienvenida, la oración, un versículo, no sé. Cada iglesia tiene algo diferente para hacerlo, pero casi siempre se maneja en esos puntos. Entonces, como que tenemos esa palabra rito es un poco rara también para decirlo, pero podamos entenderlo desde ese punto que algo que se repite todos los días, algo que se repite con mucha frecuencia. Ahora, mm, en cuanto a cuáles serían los pasos de purificación, recuerde también que todas las cosas que hacemos, ya, para no ponerle los ritos, ¿no? Déjeme ponerle algo contextual, algo actualizado. Hablemos de disciplinas espirituales en nuestros días, que eso es algo que se comprende mejor dentro de la iglesia. Digamos que todas las disciplinas o todas las disciplinas espirituales que nosotros realizamos deben apuntar a una transformación del interior. Hablemos de por lo menos dos disciplinas espirituales. Hablemos de la oración. La oración como una disciplina espiritual no debe apuntar a solamente yo estar hablando con Dios, sino que debe apuntar a una transformación de mi ser. Debe apuntar a una transformación, a yo aceptar lo que Dios está queriendo para mi vida. Hablemos de para no decir rito, otra disciplina espiritual. Hablemos del estudio de la palabra, ¿cierto? La lectura y el estudio de la palabra, la profundidad de la palabra, ¿cierto? Son disciplinas espirituales que tenemos hoy en día nosotros, algo contextual. Otro, la congregación, el congregarse, el hecho de congregarse mismo, es considerado como una de las disciplinas espirituales. Otro, el servicio, ¿no es cierto? Y así podríamos ir enumerando algunos más, el ayuno, todos estos. Estas cosas que hacemos nosotros con frecuencia. A veces perdemos el sentido de para qué lo hacemos, ¿cierto? Y decimos, bueno, hemos organizado como ministerio de varones un tiempo de ayuno y invitamos a toda la iglesia para que pueda congregarse al tiempo de ayuno. Vamos a estar ayunando 2 días. Perfecto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cierto? Y todas esas cosas deben apuntar a la transformación del interior de la persona, del ser, del espíritu, ¿no es cierto? Debe apuntar a llenar el espíritu del Señor dentro de nosotros. Esa es la idea. A veces cuando agradecemos por los alimentos mismos, podríamos decir que hacemos como un rito a veces, y a veces un rito hasta mecánico. Señor, te agradecemos por los alimentos, muchas gracias, qué ricos, y amén. Nos fuimos porque estamos apurados en la mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, esa es la idea, mi hermana Yolanda. De pronto la palabra rito como que es, ajá, pero Sí, podríamos sí, contextualizar. sí, pastor, me agradó más de pronto la palabra disciplina, ¿no? Ujú. O sea, como disciplina, no en disciplinar, sino en el contexto de todo lo que se hace.
Ahora, desde ese punto, no sé qué tan prudente sería o qué tan viable que se haga siempre las mismas cosas en la iglesia, o de pronto podemos variar de actividades, todo con el objetivo de pronto de buscar la forma, ¿no? De llegar con la palabra, no sé, o se recomienda hacer estas disciplinas secuenciales siempre. Bueno, después de que no olvidemos cuál es el objetivo de todo lo que hagamos, pues podemos tener eh, así, ¿no? Seguidas, no sé, ya sería más bien conversar con cómo lo hacen en su iglesia, con el liderazgo de su iglesia, ¿no? Pero, o de manera personal, porque eso también se puede hacer de manera personal. Usted de manera autónoma decir, bueno, yo quiero ayunar este fin de semana y así, todos los fines de semana voy a ayunar, todos los fines de semana voy a estar en oración, voy a levantarme a las 5 de la mañana a orar, de 5 a 6. Muy bien, puede estar todos los días levantándose de 5 a 6, pero si su corazón está lejos y no entiende realmente cuál es el objetivo de la oración, entonces podríamos estar haciéndolo un ritual, como un rito así, me levanto todos los días, ya sonó la alarma, pero, ¿cierto? Entonces, la idea es esa. Después de que no olvidemos que debe apuntar a la transformación del interior, a llenar del espíritu dentro de mí. Entonces, podemos hacerlo todos los días también. Ese, Amén, pastor, muchas ujú. Muy bien. Esto con el tema de los ritos, ¿no? Los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento. Hablemos ahora acerca de la teología del sacrificio o los sacrificios, el significado de los elementos. Y aquí está el término kiper, este término que significa expiar, cubrir o rescatar, ¿cierto? Entonces ahí creo que había una pregunta para ustedes relacionada. Sí, ¿qué significa kiper? Menciona algunos elementos y escribe el propósito de los sacrificios. Bueno, el sacrificio combina dos dimensiones. Ah, tanto la humillación del adorador, cuando en un acto de humillación, el adorador, el que ofrecía el sacrificio, ¿no? Imponía sus manos, confesaba su pecado, ¿no es cierto? Y ahí pues el animalito era, era sacrificado, ¿no? Entonces imponía sus manos, eso era considerado como un acto de humillación, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la otra dimensión? Es la restauración objetiva de la relación con Dios. Es decir, la sangre que se derramaba de ese animalito realmente cubría el pecado, ¿sí? Realmente era sangre real, o sea, se mataba literalmente al animalito, no era algo simbólico, era algo real, o sea, era algo serio, verídico, que pasaba en ese momento, era algo objetivo, ¿no? Entonces, esa era la segunda dimensión. Bueno, y de hecho el Antiguo Testamento dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, se tenía que derramar sangre literal. Y ahí los elementos son interesantes porque son animalitos que debían no tener de ningún defecto, ¿no es cierto? Había esta imposición de las manos, había la muerte del animalito, la sangre del animalito se quemaba dentro de un acto de consagración con el Señor, ¿cierto? Así que esta que van a encontrar ustedes con el término olá en el folleto que van a leer, la ofrenda quemada, ilustra ese proceso de elegir lo mejor, transferir la culpa, sacrificar delante de Jehová y usar la sangre para ofrecerlo como olor grato delante del Señor, para que el Señor pueda recibir y aceptar esta ofrenda, entonces y pueda ser cubierto su pecado. Ahora, ¿para qué sirve esto de los sacrificios? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué servía? ¿No? Este sistema en el Antiguo Testamento subraya la gravedad del pecado, subraya que
como lo dije hace un momento, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también subraya la gracia de Dios que provee un medio, provee una manera de cómo ellos pueden buscar la reconciliación con el Señor. Así que subraya por un lado la gravedad del pecado, ¿cierto? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por el otro lado, subraya la gracia de Dios. Dice, de esta manera puedes venir y estar en paz, ¿cierto? Puedes venir, presentar tu ofrenda y encontrar reconciliación. Entonces, esto, mis hermanos, en cuanto al tema de sacrificio. ¿Qué les ha parecido? La palabra kiper y olá también, ¿no? Como la ofrenda quemada. Pastor, Ujú. se podría de pronto a ello, en base a lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la versión Reina Valera, en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. Entonces, este mensaje o versículo nos da un mensaje que nosotros podemos, dentro de la vida cristiana, como hijos de Dios, entender que lo único racional que podemos hacer es presentar nuestros cuerpos, o sea, nuestra vida entera en, en obediencia, en sometimiento, en adoración, en reverencia. Difícil, sí, tal vez sí, por como decía hoy en el mensaje que me tocó exponer en la iglesia, pero no imposible. Difícil porque tal vez de pronto nosotros como humanos llevamos aún culturas, tradiciones, vicios, defectos arraigados o cadenas aún sin romper. Y por eso a veces se hace difícil una vida cristiana comprometida y sometida al Señor en obediencia y amor, en humildad y sencillez de corazón. Entonces, es difícil, pero aquí en Romanos, el apóstol Pablo ya nos indicaba y nos da unas ciertas normas, no normas, ¿no? Sino se podría decir ciertas cosas que como cristianos debemos ir haciendo ya como hijos de Dios, de una vida transformada y cambiada. Por eso dice ahí como un tema, deberes cristianos. Entonces, ese sacrificio que ahorita vemos acá que hacía la gente, utilizando animales, en la imposición de las manos, utilizando sangre para limpiar. Ahora nosotros ya sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo, que es la sangre del Cordero, limpia todo pecado. Entonces, cubrirnos constantemente en base a nuestra actividad, en base a nuestra acción diaria de labor, podemos pedirle al Señor que Él nos cubra. Y esa es una de las cosas que estaríamos haciendo, como decía la hermanita hace un momento, viéndolo desde una perspectiva no litúrgica ni, ni religiosa, sino más bien como una forma de vida donde podemos encomendar nuestra vida al Señor a diario, dejándole que Él maneje nuestra vida, ya no nosotros, maneje nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Amén, mi hermano. Amén. Así es, mi hermano. Exactamente. Todo es de Él, para Él. Todo se hace porque Él lo permite. Así que, amén, mi hermano. Lo mejor que podíamos hacer es eso que dice la palabra. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora, ya para ir cerrando, para cerrar, es interesante esta parte que se hace una síntesis teológica en el cumplimiento de Cristo. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento es de alguna manera una sombra o es de alguna manera un tipo de lo que va a pasar en el futuro, en el Nuevo Testamento. Y la consumación de todo esto lo hace Cristo, ¿cierto? Eh, sus ritos, sus lugares apuntan siempre a una realidad mayor, que es la redención en Cristo Jesús. En la perspectiva cristiana, estos tipos encuentran un cumplimiento en Cristo, tanto la ley y los sacrificios no se anulan, sino que se consuman en Cristo. De hecho, Cristo mismo, Él es el Cordero, ¿no es cierto? Él es el sacrificio, Él es la propiciación
perfecta, completa, que puede satisfacer de alguna manera o que puede tomar el lugar de todo el mundo, si es posible, ¿no es cierto? Si todo el mundo quisiera venir a los pies de Cristo y todos quisieran arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo, saber que Cristo es su Señor y su Salvador y vivir para Él, entonces todo el mundo pudiera venir. Sin embargo, no todos quieren, pero Cristo es ese cumplimiento, ¿no es cierto? Pone la esperanza en todo el mundo puede venir, todo el mundo puede hacerlo, está abierto la oportunidad para todos. En Cristo se cumplen todos estos ritos, en Cristo se cumplen todos estos pasos que hemos visto. Es solamente en Él, ¿no es cierto? Am, Así que es interesante, mis hermanos, cómo todo esto, toda esa obra redentora que Cristo vino a hacer, ya estaba de alguna manera tipificada en todo el Antiguo Testamento, ya estaba de alguna manera anunciado, inclusive profetizada en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, hermanos, que tenemos nosotros que, que ponerlo en perspectiva y vivir de acuerdo a como dice el apóstol Pablo, a la vocación con la que hemos sido llamados a vivir, ¿no? No olvidarnos que Dios es santo y que Él exige santidad de los suyos, ¿cierto? Aunque no somos perfectos, pero sí podemos profundizarnos, recordar siempre que todas las formas, los lugares, los tiempos sagrados deben siempre apuntar hacia tener una comunión más profunda, más real con el Señor, porque es la única manera en la que podemos ser transformados. Por esfuerzo propio, por esfuerzo humano, no podemos ser transformados, no podemos cambiar. Sin embargo, en la manera en que más nos acercamos a Dios, es Él quien nos transforma a nosotros. En la manera en que más profundizamos delante de Dios, esa es la manera en la que Él trabaja en nosotros. ¿Sí? Así que es interesante, mis hermanos, esta parte de la adoración. Bueno, con esto pues les agradezco mucho, hermanos. Si de pronto alguien quisiera aportar algo, tenemos unos 5 minutos todavía para poder aportar algo en cuanto al tema, referente a este tema. Mi hermanito, para ir aportando algo dentro de lo que estamos viendo en base a lo que es el sacrificio, en base a lo que es el culto, en base a lo que en sí en el Antiguo Testamento Dios buscaba hacer con su pueblo. Una de las cosas que para que el pueblo entienda lo que era el culto y daba las indicaciones de hacer un tabernáculo donde se iba a realizar, era normal ocultarizar a un pueblo, porque el pueblo venía de una esclavitud profunda. Y, y entonces ahora nosotros viéndolo en base a ese ejemplo que se vivió, en base a ese ejemplo que Dios dio al pueblo para y se vivió, el culto en nuestras vidas, como decían Romanos, no debe ser un sacrificio, un compromiso. Y dentro de la estructura de la iglesia, dentro de lo que es ya la actividad congregacional, el culto, considero, desde mi punto de vista personal, sí debe ser innovador, no mantenerlo en un punto como se trata se ha tratado o se ha mantenido la perspectiva religiosa, sino más bien hacerlo, si, por ejemplo, si hoy en el culto, hoy empezamos con oración, el próximo domingo empezar con una alabanza, el próximo domingo empezar con una lectura bíblica o algo así, o sea, tratarle de irle dando una forma que sea, que no sea repetitivo, que no sea cansón, que no se haga religioso y monótono, sino que la gente también pueda ver desde una perspectiva algo diferente, un cambio que vea que la iglesia sí innova, que sí
mu- puede ser un ejemplo a la sociedad que cambia y que toma las cosas del Señor para poderlas hacer expresivas también. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que se transforma en un ritual o en una religiosidad litúrgica, es cuando todo se va haciendo monótono y pierde el rumbo, pierde el sentido, como justamente muy bien hoy lo estábamos aprendiendo. Pierde ese enfoque, lo que es darle la, se podría decir, darle la preferencia al Señor, darle la gloria al Señor. Entonces, considero, como usted mismo decía, pastor, nosotros como parte del liderazgo y como estudiantes del seminario que vamos aprendiendo, debemos también ir aportando y dando también una sugerencia o una idea que pueda ir dando ese realce a la acción de podernos reunir, a la acción de tener un culto dominical, donde podamos ir transformando desde nuestra vida hacia a la sociedad, para mostrarnos diferentes, mostrarnos que no somos un grupo de religiosos, sino que tenemos un Dios vivo, real, que transforma vidas, que cambia vidas y que cambia el mundo. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, recuerden que durante toda la historia el pueblo tenía estos rituales, ¿no? O tenían ya establecida la manera en cómo iban a adorar a Dios, sino que pierden el sentido de para qué hacían estas cosas, ¿no? Entonces, creo más que claro, dentro de la Iglesia del Pacto nosotros creemos que el culto debe ser un culto llamativo, siempre un culto que evoca la presencia de Dios, por un culto que invita a la persona que nos visita, por ejemplo, a entender, a comprender la profundidad de la palabra del Señor, ¿no? Siempre esa es la idea que tiene la Iglesia del Pacto en cuanto al culto. Ahora, de pronto la liturgia podríamos nosotros mantenerla o claro, variarla en el caso de que no sé cómo lo manejen en cada iglesia, es distinto, ¿no? Pero la idea es no perder el enfoque de por qué hacemos esto, ¿cierto? ¿Para qué lo hacemos esto? Entonces, esa es la idea más profunda, ¿no? Saber que todo eso lleve al encuentro con Cristo, que todo lo que hacemos nos lleve a un encuentro con el Señor. Que si el día domingo pasa el hermano a dar la bienvenida, pues bueno, que esa bienvenida que el hermano está dando lleve a un encuentro con el Señor, que ya me dirija a un encuentro con el Señor. Que si pasa el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza, perfecto, que lo haga y que todo lo que haga me lleve a un encuentro con el Señor, a un encuentro real con Él, que haya una transformación interior, que si va a pasar el hermano a ministrar a predicar la palabra, perfecto, que ese mensaje sea un mensaje que busque la transformación de la persona que lo escucha. Que si pasan los niños a dar un resumen de la escuelita dominical, que el versículo que usan o lo que estén utilizando, la canción, lo que sea que están compartiendo, busque llegar al corazón de la persona siempre y haber un encuentro con el Señor. Entonces, en esa más o menos es la idea que podríamos contextualizarlo hoy nosotros. No perder el foco de hacia dónde vamos, sino que todo lo que hacemos busque siempre edificar la vida de los hermanos de la iglesia. Muy bien, mis hermanos. Gracias, pues creo que hemos llegado ya al final de este estudio. Y pues bueno, ahí estamos. De pronto, ¿cómo les fue con las preguntas? ¿Sí lograron? Amén, pastor. Y Sí. enviamos. Ya Amén. recibí de dos. Ya recibí de dos. Muy bien, mis hermanos. Estamos cerca de finalizar ya la primera mitad, todo lo que tiene que ver con los temas del Antiguo Testamento.
La próxima clase, Dios mediante, que se habla acerca de las promesas, será ya en donde van a tener dos cosas ahí. La hoja habitual de trabajo que es para la semana y junto a ella viene el examen parcial A. Esto quería explicarles un poco. El examen parcial A es escoger uno de los temas. Hemos visto 8 temas con el que viene la próxima semana. 8 temas. De esos 8 temas, usted elige uno y se focaliza en ese uno. Ahí están las instrucciones. ¿Por qué escogió ese tema? Todo eso, ¿no es cierto? Em, entonces, ustedes desarrollan ese tema. Ahora, a menos que vaya a escoger el tema permítame, voy a ponerlo aquí. A menos que vaya a escoger el tema de las promesas, ya pudiera usted seguir adelantando esa parte, ¿cierto? A menos que vaya a escoger el tema de la promesa para Israel, ya usted pudiera seguir adelantando. Por ejemplo, si usted quiere hablar acerca del pacto, si usted quiere hablar acerca de la ley, si usted quiere hablar, no sé, de los temas que hemos hablado en el Antiguo Testamento, usted puede ya seguirlo desarrollando. Si usted ya tiene un tema. Entonces usted pone ahí el tema, puede ser cualquiera de los que hemos visto, la creación, la introducción a la teología, la caída, ¿no es cierto? El pecado, el pacto, el reino, la ley, el culto que hemos visto hoy día, o la promesa. Y ahí usted lo va desarrollando. Bueno, ahí se puede apoyar usted en lo que usted desarrolló su hoja de trabajo, puede servirle muchísimo aquí. Ah, va desarrollando. ¿De qué trata el tema? ¿No es cierto? ¿De qué trata el tema? ¿Cuáles son los puntos principales? ¿De qué habla? Eso va desarrollando aquí. Y al final hay una... Pastor, Sí. sí, antes de que Ajá. siga, sí le puede, bueno, bajar un poquito la diapositiva en desarrollo. Desarrollo decía. Ya hay en desarrollo, si es que cogemos un tema, no hay límite o sea, solo es un resumen o no entiendo muy bien qué hacemos o nos valemos de un cuadro sinóptico o resumen o ideas principales, ¿qué hacemos ahí? Las ideas principales de qué se trató el tema o de qué trata el tema. Es, por ejemplo, si usted coge el tema de la ley, entonces usted le pone acá arriba razones por las que coge el tema. Bueno, me llama la atención por esto, por esto, por esto. Ya. Entonces usted le pone aquí en desarrollo, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los puntos? Ahí le puede servir mucho la hoja de trabajo. Claro, si usted desea ponerlo en un cuadro sinóptico, ya eso sería, pero más la idea es como ir desarrollando lo que estaba, el tema en sí, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahí van a tener un poco que trabajar duro esa semana, porque hay que enviarlo esto antes de comenzar con los temas del Nuevo Testamento, que ya viene. Pastor, esta tarea es para esta semana, o sea, tenemos que enviar la semana que viene el día sábado, como máximo las dos tareas, tanto de No, la unidad como de esto, o tenemos una fecha. no, esto todavía no. Esto viene conjuntamente con la promesa que vamos a ver recién la próxima semana. Ajá, entonces todavía tenemos que estudiar la promesa y ahí vienen las dos juntas. Ahí sí vienen las dos juntas. Pero sin embargo, eso le decía, si usted ya tiene un tema, este va a ser de la número 8. Pero si usted ya tiene un tema que dice, bueno, yo quiero hablar acerca de la ley, perfecto. Ya puede seguirlo desarrollando con tiempo, avanzando un poco, este examen parcial A. Entonces, por eso les estoy mostrando ahora en el caso de que ustedes ya tengan un tema del Antiguo Testamento. Por eso les decía, a menos que vayan a escoger el tema de la promesa, ya. Ahí sí de ley les tocaría esperar la clase y bueno, Mi hermano ya. pastor, Ujú. solicito si me puede enviar esa hojita, Sí, por hoy día favor. les voy a compartir la Gracias. hoja. Ajá. Sí, hoy día les voy a compartir el editable para que ustedes lo llenen nomás. Eso, eso, mis hermanos. Y cualquier duda que surja, no se preocupen, siempre escríbanme. Yo trato de responder lo más breve posible a todas las inquietudes que surgen.
Eso, mis hermanos. Entonces, les envío esto como con ventaja, una semana de ventaja para que ustedes lo sigan trabajando, ¿no? Porque todavía tenemos que estudiar la promesa, así que todavía hay una semana más, pero ya tienen una ventaja ustedes. Muy bien, hermanos. Perfecto. Las respuestas me pueden enviar a mi WhatsApp, los que copiaron, y los forms ya me están llegando, y ahí ya están los forms llegando. Me llega un correo electrónico indicándome de cada uno que va llegando. Muy bien. Eh, Le pido pues a nuestra hermana Dara que nos ayude orando para finalizar. Vamos a orar, hermanos. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que nos has permitido, Señor, aprender, Dios, más de tu palabra, Señor, tener más conocimiento, Dios, para poder, Señor, este, practicarlo más que todo, Señor, en cada una de nuestras iglesias, Señor. Gracias, Dios, porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y gracias, Dios, porque nos permite, Señor, expresar todo eso, tu amor, Dios, que nos das hacia nosotros, Señor, poder expresarlo, Dios. Gracias, Dios, por la clase de hoy que fue eh, de bendición, Señor, para nuestras vidas. Y Dios, te pido, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están aquí, Dios. Gracias, Señor, porque tú les has permitido estudiar, Dios, que ellos puedan ayudar a más personas, Señor. Y también te doy gracias por el profesor, Señor. Tú le estás dando más sabiduría, Dios, más inteligencia, Señor, para que Él nos pueda seguir enseñando, Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les